Este es el 11º kit astrológico para sobrevivir al apocalipsis. Y hoy hablamos de la suerte. Esta semana vimos el ingreso del Sol al signo de Géminis el lunes 20 de mayo. Al mismo tiempo que todavía está muy fresca la conjunción entre el Sol, Venus, Júpiter y Urano. Y que tenemos específicamente en el horizonte el jueves una conjunción entre Júpiter y Venus. Júpiter es considerado el benéfico superior y Venus la benéfica inferior. Desde el sábado todos los tránsitos que venimos viviendo son tránsitos que animan mucho a poder encontrarnos con cierta buena suerte. Bueno, sobre la buena suerte mucho no hay para decir, más que enhorabuena, felicitaciones. Como dijo el Indio Solari, sobre la felicidad solo se puede escribir una canción y ya está hecha. La felicidad, ja 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 ja. Dicho de otro modo, la buena suerte no necesita explicación, como dijo Shirley Temple. Pero me parece, sin embargo, necesario detenernos unos momentos a nombrar algo de lo que implica cuando en el cielo hay buenos aspectos, lindas conjunciones. Es muy frecuente escuchar largos podcasts acerca de tránsitos más difíciles, más incómodos, más tensos, transformadores, podría decir, pero con el riesgo justamente de equivocar la potencia transformadora que tiene lo negativo, eh, con el riesgo justamente de equivocar que aquello que nos trae cierta bonomia, cierta abundancia, cierta felicidad, también es profundamente transformador, porque solemos asociar las transformaciones con lo crítico y lo crítico con algo negativo, con la pérdida, con la muerte, con la destrucción, con lo que se rompe. Y es interesante considerar que hay muchas cosas que se vuelven profundamente transformadoras justamente porque nos presentan aquello que esperábamos, que deseábamos, que anhelábamos, que buscábamos, que necesitábamos. Puede haber una transformación enorme en un contacto afectivo, amoroso, en una caricia, en un abrazo, en una palabra amorosa, en alguien que nos diga te quiero, acá estoy. Puede haber un punto de contacto con el otro y con el mundo que resulte profundamente transformador justamente en ese punto de sostén y de firmeza. Cuando hay cierta regularidad en relación a la crueldad, aquello que puede traernos una palabra dulce, una mirada amorosa, una sensación agradable, puede resultar profundamente transformador. Y esta transformación, en ocasiones, puede ser enormemente resistida. Quiero decir, hay veces, no siempre, claro, porque muchas veces necesitamos darle un lugar a lo que nos pasa, a lo que sentimos, a lo que nos está atravesando el corazón. Pero a veces es un poco más cómodo seguir rumiando el mismo dolor y el mismo sufrimiento que darle lugar a algo nuevo, distinto, con otra textura, con otra consistencia y algo de lo que en muchas ocasiones no sabemos tanto. Quiero decir, muchas veces tenemos una gran expertise respecto del sufrimiento, del malestar, de la incomodidad. Venimos lidiando con eso hace muchos años. Y esto, que podría traernos dulzura, amor, felicidad, cierto contento, nos resulta completamente nuevo. No quiero ser naif y negar ciertas cuestiones de contexto que pueden hacer que nuestra vida sea difícil, pero aún en esas condiciones de contexto que hacen nuestra vida más difícil, el espacio que reservamos para el placer o para el disfrute o para el bienestar muchas veces es bastante escaso. Quiero decir, siempre hay algo por lo que podríamos estarnos preocupando. Siempre. Siempre hay algo que podría ser un eventual conflicto o tensión. Digo porque
No es que todo el tiempo hay un conflicto vivo y activo frente al que peleamos y contra el que intentamos hacer algo. En muchas ocasiones simplemente es estar en esa actitud un poco defensiva y un poco tensa que trata de prevenir un posible mal, un posible peligro, que se anticipa a ese peligro, a ese posible mal y a ese posible peligro. Tampoco quiero ser naif en esto. Es verdad que en muchas ocasiones esa prevención puede ponernos a salvo de peligros reales, de peligros concretos, pero también es cierto que en muchas ocasiones es eso lo que padecemos. Y muchas veces eso que temimos tanto y que nos incomodó tanto, bueno, finalmente no pasa o no pasa así como esperábamos. Quizás simplemente podría decir, siguiendo a Urano, que estaría bueno confiar en nuestra capacidad de improvisar. Porque eso dice Urano. Escucha lo que pasa y reacciona en el momento. Esa preparación y esa planificación son un modo de reaccionar frente a lo imposible de conocer. La vida nos trae permanentemente situaciones que son nuevas, que son desafiantes, y esa novedad implica en sí una dificultad, que es la dificultad de lidiar con aquello para lo que no estábamos preparados. En esa no preparación muchas veces hay una angustia que nos hace muy difícil vivir la escena y la situación. Pero Urano lo que aconseja, si es que los planetas dan consejos, es poder relacionarnos con eso que pasa viendo qué se puede hacer en cada caso, en cada escena, en cada situación. Lo que no deja de ser cierto es que todas las personas que somos muy uranianas tendemos fuertemente a planificar, a armar un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, un plan E, por si todos aquellos fallan. Pero la angustia más grande que vivimos las personas uranianas tiene justamente que ver con esta planificación, con esto de estar todo el tiempo previniendo los posibles lugares por donde podría surgir un cachetazo. La vida puede cachetearnos por aquí y por allá, desde más allá. Bueno, entonces armo un plan A por si el cachetazo viene de este lado y uno B por si viene del otro y por uno más allá. Eso drena una cantidad de energía muy grande y genera un estado permanente de ansiedad y de incomodidad frente a todos esos posibles flancos por donde podríamos recibir la agresión. Claro, podría decir algo así como es imposible evitar esa tendencia a la planificación, porque detrás tiene un temor muy profundo que es en última instancia el temor a la muerte, la sensación de si yo no me protejo lo suficientemente bien podría morir. Y es cierto, y es verdad que muchas veces necesitamos esa planificación como un modo de garantizar nuestra sobrevida, pero también es cierto que muchas veces esa propia planificación se vuelve nociva, se vuelve dañina y atenta contra la reproducción de nuestra vida, porque nos tensa y nos retira una calma que a veces está. A veces esa calma está. A veces esa calma no es algo que tenga que construir y conquistar, simplemente está. ¿Y qué nos pasa en ese momento en donde todo lo que hay que hacer es y quedarse y permanecer y sostenerse, que es lo mismo que decir dejarse sostener? No estar sosteniendo, no hacer algo para sostener, no estar sosteniendo aquello que necesita ser sostenido, sino registrar el propio sostén. De esto vengo hablando mucho. No sé si no lo mencioné en cada uno de los kits que venimos escuchando hasta acá. Porque es un tema muy taurino. Porque es un tema muy transversal al mismo tiempo. En nuestras épocas tan capricornianas, que permanentemente hablan del sostén y de la autonomía y de la autovalorización y del auto todo, ubicar aquello que nos sostiene me parece un poco fundamental para poder desprender de ese propio sostén los movimientos que son posibles. La Tierra puede, a través de nuestros pies la Tierra puede. Y esos movimientos que puede la Tierra son los movimientos que nosotros podemos, ¿no? Que podemos desplegar.
Júpiter y Venus hacen conjunción al final de Tauro. En los grados críticos, grados 28 y 29, nos encontramos con algo un poco paradójico. Nos encontramos a la vez con la energía del signo. Por ejemplo, en este caso estamos en los grados críticos de Tauro con esta conjunción de Júpiter y de Venus. Venus a la vez es la regente de Tauro. Y en los grados críticos, decía, nos encontramos con la máxima expresión de ese signo. Está con mucha fuerza. Siempre que tenga un planeta en grado crítico, va a expresar con mucha potencia, con mucha intensidad, las particularidades de ese signo. Es una Venus muy taurina, es un Júpiter muy taurino. Pero al mismo tiempo, empezamos a encontrar elementos y rasgos del signo siguiente. Justo para este grado crítico cabe hacer un chiste que es: no hay grado más taurino que el grado 29 de Tauro, que representa toda la acumulación de la energía taurina, y no hay grado más geminiano que el grado 29 de Tauro, en donde tengo dos signos jugando al mismo tiempo: la dualidad geminiana, la acumulación taurina. En ese punto se da esta conjunción. Y hablaba de buena suerte porque el benéfico superior y la benéfica inferior, en conjunto, cerca del Sol, cerca de Urano, traen esa dulce amenaza de la buena suerte. Esta conjunción entre Júpiter y Venus implica una expansión, un crecimiento, una potenciación. Algo que también podríamos nombrar bajo la palabra exacerbación. Algo se exacerba, se le sube mucho el volumen a las cosas cuando Júpiter entra en contacto con ellas. Y justamente a lo que se le sube el volumen es a esta frontera, que es una forma interesante de pensar los grados críticos, ¿no? Como si fuera la frontera. Imaginen la frontera entre Argentina y Bolivia, cómo empieza a haber ya muchas costumbres, muchas culturas del país vecino. O la frontera con Chile, el acento mendocino. Algo en las fronteras tiene un poco y un poco, ¿no? Un poco de los dos lados. Júpiter conjunción con Venus exacerban justamente esta frontera entre lo taurino y lo geminiano, que es ese punto en donde la materia entra en un movimiento dinámico. Aries dice: yo soy la pura luz, la pura energía. Y Tauro dice: no, es la pura materia, yo soy la pura materia. Géminis pone en relación estos dos polos, estableciendo la posibilidad de jugar, el movimiento, lo dinámico, el diálogo entre estas dos polaridades. Esa diferencia que lo geminiano liga nos permite un movimiento, una creación, un diálogo, un juego. Y es sobre esa frontera, entre este signo, Tauro, y aquel otro, Géminis, donde encontramos esa exacerbación y esa buena suerte, que estaría ligada fundamentalmente a poder poner en movimiento aquello que estuvo estancado o quieto, aquello que llegó por la fuerza y por la naturaleza propia a conquistar esa solidez y esa firmeza y esa consistencia, a conquistar esa fijeza. Fijeza que innegablemente necesita ponerse en movimiento, pero no porque no valga, o no porque sea despreciable, o no porque, ay, qué porquería lo fijo, sino porque justamente la naturaleza de lo fijo es poder sostener que la continuidad de un movimiento, que haya una continuidad de movimiento. Justamente ahí, en ese punto en donde lo fijo se mueve y se conmueve, se da esta conjunción. En términos individuales, nos lleva a poder ver el valor y entender el valor de lo sensorial, de lo perceptivo, de los sentidos, poder ver y entender el valor del cuerpo que goza, que disfruta, poder ver y entender también el valor que tiene lo que acumulamos, lo que tenemos, nuestros bienes materiales, nuestras posesiones, esas cositas con las que cocinamos, los ingredientes, pero también los utensilios, esas cosas que tenemos en nuestra casa que nos permiten sentir cierta sensación de hogar, cierta contención, los objetos, la ropa, las cosas que tenemos y su valor, lo valioso que es tener esas cosas que tenemos y cuánto de esas cosas que tenemos también hablan de algo de lo que nosotros somos.
Esta conjunción nos permite valorarnos y valorar mejor aquello que llega a nosotros, valorar mejor ese suelo que pisamos, valorar mejor también la naturaleza vincular de nuestra realidad, valorar más a las personas que tenemos cerca, a lo que nos dan, a lo que nos brindan. Y es un tránsito muy revelador que nos dice, más allá de lo que puedas pensar sobre las cosas tienen una naturaleza muy propia, que se impone. Esta conjunción se da al mismo tiempo que la luna llena con la luna llena en Sagitario, que enfrenta al Sol en Géminis con la luna en Sagitario. Las lunas llenas en general hablan de cierres, de finales, de cosas que clausuran, que se terminan. Hicimos desde este espacio también un informe sobre la luna llena en Sagitario, que pueden encontrar en nuestra página de Instagram o acá también en nuestro canal de YouTube, acá en Spotify, en donde pueden escuchar el texto. No voy a volver sobre lo que ya dije en esa producción, pero sí lo traigo para que entendamos un poco más el contexto, en donde hay mucha energía bastante concentrada en este punto y hay mucha potencia que tiene que ver justamente con ese encuentro con lo que las cosas son, más allá de cómo las contamos, de cómo las narramos, de lo que decimos sobre las cosas. Hay cierta consistencia de la realidad, de lo concreto, de lo material, que se puede nombrar de muchas formas, pero no de cualquier forma. Se puede ver de muchos modos, pero no de cualquier modo. Hay modos que son literalmente falsos, que no son ciertos. Es verdad, un árbol puede ser visto como leña, como paisaje, como sombra, como algo a lo que abrazar, como algo a lo que proteger. Sí, es cierto, pero no puede ser visto como un zorro. No puede ser visto como un león. No puede ser visto como un animal salvaje que busca cazar y destruir. Si algo de eso sucede, bueno, hay algo de lo falso, hay algo de lo incorrecto. Quiero decir, la realidad es muy plástica y puede soportar una enorme cantidad de representaciones, pero hay algunas de esas representaciones que son honestas y otras que no lo son. Este tránsito de Júpiter-Venus nos revela algo de la falta de honestidad de alguna de nuestras representaciones. Ah, yo creía esto, pero es verdad, me doy cuenta que no. Che, pará, hace años que yo vengo esperando que tal cosa, y bueno, tal cosa no. Y esto puede venir por algo del orden de la pérdida, pero también puede venir de la mano de, che, pará, yo vengo cuidándome y protegiéndome frente a esto y esto no pasó. Y quizás no pase nunca. Sí, es verdad, pasó antes. Pero ¿volverá a pasar? Bueno, no lo sé. Quizás toda esta energía que invierto en cuidarme de esto sea necesaria para otras cosas, o pueda yo emplearla para otras cosas. Y quizás hoy estoy padeciendo más lo que hago para protegerme que la eventual desventura que podría traer la vida. En cualquier caso, en este tránsito nos encontramos con la posibilidad de registrar qué es lo que realmente pasa, me pasa, siento, necesito, vivo, quiero, me hace falta, aquello que deseo, aquello con lo que deseo entrar en contacto, ¿no? Con qué quiero vincularme, con qué quiero entretejerme. Júpiter y Venus también entran en el signo de Géminis, trayendo mucho dinamismo. Hay todo un proceso de dinamización que esta semana se vuelve bastante fuerte. Las cosas que estaban estancadas se dinamizan, cosas que estaban calladas o dando vueltas o gestándose, finalmente salen a la luz, se pueden nombrar. Hay cierta cosa del orden del estallido. Esto puede tener su cara social, política, colectiva, pero también tendrá sin dudas una cara en lo individual. Algo que venía gestándose finalmente sale a la luz, se nombra, se dice. Y esto se da al mismo tiempo que el Sol está en trígono con Plutón en Acuario, que Plutón en Acuario está retrogradando. Entonces también parte de aquello que sale a la luz en esa conjunción Júpiter-Venus y en ese ingreso de Júpiter y Venus a Géminis puede tener que ver con cosas que yo venía callando, que entendí pero que no quise ver, que supe pero no quise nombrar, que estaban ahí pero no me animaba todavía a asumir las consecuencias de haber visto, percibido, escuchado y sentido eso que vi, percibí y escuché. Los procesos emocionales suelen tener dos momentos.
entender más racionalmente, más lógicamente, y que algo pase más por la esfera de la emoción o del cuerpo. Algo me pasa. Algo entiendo, por un lado, algo me pasa por el otro. ¿No? Algo pasa en mi cuerpo, algo pasa en mi emocionalidad. Muchas veces el proceso emocional culmina cuando estas dos esferas pueden terminar de ligarse, cuando yo puedo terminar de entender algo de lo que me pasa o que me pase algo de lo que entiendo. Muchas veces en procesos terapéuticos logramos ver cosas que hasta que logramos hacer carne de eso que vimos pasa un montón de tiempo. Y en ocasiones es al revés. Nos pasan cosas, simplemente nuestro cuerpo da cuenta o hace un contacto con algo, podemos emocionalmente trascender algo, hacer un movimiento, y luego será todo un proceso lento de entender eso que hicimos. Pero las dos cosas tienen que suceder. Y este tránsito de Júpiter-Venus en Tauro y del Sol al mismo tiempo en trígono con Plutón es un lindo caldo para alimentar algo de este proceso, ya sea entender lo que se vivió, que algo se viva, que tenga esa contundencia y consistencia, ¡pum! Pasa algo, algo se vive. Algo que viene gestándose también desde el sábado pasado que estuvieron Júpiter en conjunción con, perdón, Venus en conjunción con Júpiter y el Sol en conjunción con Urano. Desde ahí algo se viene gestando, algo de esto que súbitamente aparece y se revela. Entonces, esto revelador en estos días tendrá, o sea, pueden pasar tres cosas. Puede que suceda algo revelador que toca nuestro cuerpo y que nos lleva a una transformación. Puede pasar que logremos entender algo de lo que habíamos vivido, porque aparece mucho de esto, ¿no? Aparece mucho de la posibilidad de procesar intelectualmente algo del universo de lo corporal y de lo emocional. Y también puede pasar al revés, que nos demos cuenta de algo, teóricamente, y que después nos quede por delante el proceso emocional o casi diría físico. En cualquier caso, hay algo de esa búsqueda de que se liguen representaciones que va a estar en este tránsito, lo cual puede traer algo muy liberador y aliviante, algo muy dulce, algo muy agradable, pero también algo muy incómodo y desestabilizador. Porque normalmente aquellas verdades con las que nos construimos una identidad nos permiten sentir cierta sensación de protección, de amparo. Y cuando hacemos estos procesos de darnos cuenta, hay pequeñas caídas, saltos o transformaciones que muchas veces hacen tambalear esta seguridad de la que veníamos, esa seguridad que de alguna forma, para hacer ese proceso de transformación, necesitamos dejar atrás. Es bueno recordar que eso que estamos pudiendo dejar atrás, justamente estamos pudiendo hacerlo. Y esto quiere decir que ya tenemos todos los recursos emocionales que hacen falta para poder darnos cuenta de esto que nos dimos cuenta, para poder llevar al cuerpo aquello de lo que nos dimos cuenta, o para poder ponerle un poco más de palabras a esto que experimentamos corporalmente. Podría decir también como un pequeño paréntesis acá que hay personas que tienden mucho a pensar primero o entender primero y después llevar al cuerpo y hay personas que tienden mucho al revés. Y siempre es interesante poder encontrarse con el contrapunto, ¿no? Con la posibilidad de usar disciplinas o servirse de disciplinas más mentales, más intelectuales, que trabajan con la palabra, para poder darle una experiencia al cuerpo, y de servirse de disciplinas que trabajan más con lo corporal y con lo físico, para darle un poco más de contenido físico, contenido corporal, a eso que se vivió o que se transformó en un plano más mental y más intelectual. En las dos esferas, sueltas y aisladas, corro el riesgo de empezar a girar en falso, de que la serpiente se coma la cola y que entonces no pueda avanzar, no pueda generar un movimiento. La necesidad de irnos a encontrar con el otro polo, cosa muy geminiana, dicha de un modo muy geminiano. Necesitamos encontrarnos con aquello que no hay acá en donde estamos parades para que pueda haber un movimiento, para que se articule un movimiento. El movimiento es justamente ese pasaje por lo que no, por el otro punto. Estoy acá en lo que sí y tengo que poder tocar de algún modo lo que no. Eso es lo que permite que haya un movimiento y un dinamismo, que es la principal búsqueda de los signos de aire, ¿no? Ese movimiento, esa fluidez, esa dinámica.
Siendo más específico y más preciso, Júpiter y Venus hacen conjunción en los 29 grados 22 minutos de Tauro. Venus entra en el signo de Géminis el mismo 23 de mayo y Júpiter lo va a hacer el 25 de mayo. El ingreso de Júpiter al signo de Géminis marca un tránsito de un poquito más de un año. Júpiter estará en Géminis hasta mediados de junio, el 11 de junio del año que viene, un año y unos días. Más o menos es el tiempo que Júpiter está en cada uno de los signos del zodíaco. Siempre hace una retrogradación por signo, lo más frecuente es que haga una retrogradación por signo. En este caso, el 11 de octubre va a empezar a retrogradar dentro del signo de Géminis y en febrero del año que viene, del 2025, va a volver a estar directo, avanzando para terminar de completar su tránsito por el signo de Géminis y pasar a Cáncer. Este tránsito va a estar enmarcado dentro de lo que venimos mencionando siempre, el pasaje, el cambio de signo de los 3 planetas transpersonales. En el momento en el que hay unos días después de que Júpiter pasa a Cáncer, Urano entra en el signo de Géminis. Júpiter transitando el signo de Géminis nos trae una gran dinamización y mucha información respecto de la comunicación, la palabra, de qué forma circula la palabra y la comunicación. Algo nos lleva a pensar, a inteligir, a elaborar en relación a la palabra, al pensamiento. Júpiter, regente de Sagitario, trae mucho lo filosófico y probablemente nos lleve a pensar sobre la comunicación, la palabra, el entendimiento, una cosa muy de nuestra época que tiene que ver con la grande circulación de información. Información es un concepto muy geminiano. Entonces esto, ¿no? La inteligencia artificial, quizás elaboremos algunas teorías, algunas ideas al respecto. Y que además es esto, en la antesala del tránsito de Urano entrando a Géminis, que va a estar ahí tocando grados críticos de Tauro. Entonces es una época en donde es interesante ponernos a pensar y a filosofar y a reflexionar sobre estos cambios que vienen en la comunicación y los que ya se vienen dando. Y poder darle un poquito más de profundidad a nuestro pensar sobre las palabras, sobre las ideas, sobre los conceptos y sobre los modos de comunicarlas. Cuando hablamos para evitar el silencio y cuando hablamos para poder dar cuenta de una realidad muy consistente que necesitamos nombrar, que necesita ser nombrada. También Júpiter en Géminis expande los vínculos interpersonales. Géminis es un signo de aire y entonces está muy ligado con los vínculos. Desde acá Júpiter va a llevar a una gran expansión de la necesidad de comunicarnos, de las herramientas intelectuales y materiales a través de las cuales nos comunicamos. Y trae también Júpiter en sus tránsitos por los distintos signos una fuerza de liberación muy grande. Hay algo muy liberador, ¿no? Por ahí por donde va caminando Júpiter nos permite encontrar el sentido y sentir libertad respecto a diferentes temas. Ahí habrá que ver qué tenemos en Géminis en nuestra carta, qué casas están involucradas en ese tránsito. Será sin dudas un tránsito significativo para las personas que tengan el Sol en los signos mutables, que son los signos de Géminis, Sagitario, Piscis y Virgo. Este tránsito traiga mucha información. Es un tránsito esto muy, muy revelador del valor que tiene la palabra, de la importancia de la palabra, de lo crucial que es en nuestro mundo humano la palabra, los conceptos, el entendimiento, las ideas. Podría seguir hablando mucho más porque estoy hablando de Júpiter, Géminis y bueno, ¿no? Sin parar de hablar. Pero les dejo acá. Seguimos la próxima semana charlando de astrología en nuestro kit astrológico para sobrevivir al apocalipsis. Esta fue la 11ª edición, yo soy Sebastián Bru. Pueden seguirnos en nuestras redes, @Espacio Interior Astrología, tanto en Instagram como en Facebook. Pueden buscarnos en YouTube y escucharnos también en Spotify. Gracias por su sintonía.